Hola y bienvenidos al primer tutorial de Chilaquiles Tutoriales. Soy Alejandro Torres y llevo trabajando con Blender desde hace 3 años. Las imágenes que están viendo son algunos de los proyectos que he hecho utilizando Blender. Para este primer tutorial vamos a utilizar la versión de Blender 2.74, que es la más reciente, además de usar el motor de renderizado fotorrealista Cycles Render. En este primer tutorial vamos a ver los conceptos básicos de cómo crear cualquier cosa en Blender y cómo hacer una escena. Como ven, en cada archivo nuevo de Blender hay 3 efectos por defecto: una cámara, un cubo y una lámpara. Vamos a seleccionar el motor de render seleccionando en esta pestaña Cycles Render. Para editar cualquier objeto hay que entrar en modo edición, esto es presionando Tab y seleccionamos cualquier cosa dependiendo de estas 3 selecciones. Podemos seleccionar vértices, bordes y caras. En este ejemplo usaremos la selección de caras. Para editar ya sean vértices, bordes o caras, tenemos 3 teclas a presionar. Una es R, que rota, otra es S, que escala, y la otra es G, que permite mover cualquier cosa. También para crear nuevas caras a partir de otras, seleccionamos la tecla E, que es extruir. Técnicamente esta no es la explicación correcta del comando extruir, pero en otro video les diré qué es exactamente lo que hace el comando extruir. Para hacer cualquier cambio en Blender es control Z. Bien. Para empezar nuestra escena hay que agregar un plano, esto es presionando Shift A, Mesh, Plane. Si vemos en la versión de rayos X presionando Z, vemos que nuestro plano está dentro del cubo. Para arreglar esto hay que presionar S y hay que escalar. Bien. Ahora nuestro cubo está a la mitad del plano, hay que elevar un poco nuestro cubo, esto es presionando el cubo con botón derecho y seleccionando la flecha azul. Para renderizar cualquier cosa primero hay que asignar un material, esto es yendo al menú lateral derecho, seleccionando esta bolita que significa material y después presionamos aquí donde dice Use Node. Como ven, el material por defecto es difuso, pero además hay otros materiales como transparencia, cabello, volumen, metálicos y otros materiales más complejos. Para este ejemplo usaremos el difuso. Bien. Ahora, para que nuestro cielo tenga una textura, vamos al menú lateral y seleccionamos este planeta. Después nos vamos a Surface. Y como ven, yo ya tengo un material asignado, pero para asignarlo desde cero, nos aparecerá aquí Use Nodes, presionamos de nuevo Use Nodes, nuestro material por defecto es Background, en color presionamos aquí y nos aparecerá este. Seleccionamos Embed Texture o textura panorámica y luego buscamos la textura. Después, para ver el modo renderizado, seleccionamos aquí Render. Además de renderizado hay otros como material, texturizado, sólido y rayos X. Como ven, esta es una versión vista previa de cómo quedaría nuestro render final. Ahora bien, agregamos un poco de complejidad a nuestra escena. Seleccionamos la visión de rayos X, volvemos a presionar Z y volvemos a la visión sólida. Ahora crearemos un nuevo objeto, la mascota oficial de Blender, Susan. Seleccionamos Shift A, Mesh, Monkey. Movemos el mono con la flecha izquierda y después con la flecha azul. Después, en donde dice Shading, aquí seleccionamos Smooth para que sea más suave y en esta llave inglesa, que significa modificadores, añadimos el modificador de subdivisión de la superficie, lo que hará los detalles más finos, como vemos aquí. Hay que asignar un nuevo material en la Susan. Seleccionamos material nuevo y para este ejemplo usaremos un material más complejo que es Gloss. Vamos a la vista previa. Este es el algoritmo de distribución, no necesitan cambiarlo, pero yo uso otro algoritmo de distribución, que es este. Ahora bien, como ven, esto refleja la luz perfectamente. Si queremos que se distorsione un poco cómo refleja la luz, está este parámetro que es la rugosidad. Esto lo que va a hacer es lo contrario a pulir el material, sino que lo va a hacer más asperoso.
ven, la luz es más asperosa y más distorsionada. Ahora bien, para terminar nuestro ejemplo, vamos a seleccionar la lámpara. Vamos aquí, vamos a esta pestaña que es Lamp, si no están en ella, seleccionamos Nodes, Use Nodes, nuestro material por defecto que es de emisión de luz, y vamos a cambiar el color de la lámpara a un color rojo. Ahora vamos a mover la posición de la lámpara. Bajamos un poco, la movemos en el eje de Y hasta que veamos que quede cerca de los objetos. Para moverse en la vista 3D necesitamos un mouse fijo que tenga un scroll bar, que es la ruedita del ratón. La presionamos y movemos el mouse lentamente y podemos ver cómo nos movemos por la escena 3D. Ahora bien, vamos a duplicar la lámpara para que la escena sea más compleja. Esto es presionando Shift D, la movemos en el eje de X presionando X, la movemos un poco. Vamos a cambiar el color de la lámpara. Vamos a Color y hay que hacerla verde para que vaya en contraste con la escena, que es una escena de un cielo de noche azul. Ahora bien, antes de renderizar vamos a Vista, Cámara, y esto es como se va a ver esta va a ser la escena, esta va a ser la vista de cómo se va a ver nuestro render final. Para verlo un poco cómo va a quedar, vamos a Vista Previa, Renderizado. Bien, ahora vemos un poco a detalle cómo va a quedar nuestra escena final, pero como ven está muy ruidoso. Esto es porque nuestro motor se basa en pasos. Entonces si nos vamos a la cámara de que significa opciones de render, vemos algo aquí llamado sampling o pasos. Aquí nos dice los pasos de la vista previa y del render final. Entre mayor sea el número de pasos, menos ruidosa va a ser nuestra imagen. Para este ejemplo lo voy a dejar en 10 ya que mi computadora no es muy rápido. También están los caminos de luz o cuántas veces va a rebotar la luz en el material. Esto es un poco más complicado, así es que se los explicaré en otro video. Bien, ahora ya estamos listos para hacer nuestro render final. Vamos aquí, presionamos Render o F12. Como ven ya está empezando el render y ven que la imagen ya no está ruidosa como la vista previa. Vamos a esperar hasta que termine el render. Bien, este es nuestro render final. Como ven los materiales son muy diferentes. Esto es el difuso y esto es el material metálico. Si te gustó el video puedes darle like en la parte de abajo y si quieres ver más videos como este puedes suscribirte a nuestro canal. Este es nuestro primer video, así que quisiéramos saber cuáles son tus comentarios acerca de cómo hicimos este tutorial. ¿Quieres que sigamos grabando con voz o es muy malo o es de pésima calidad la voz ya que no tenemos un micrófono profesional? Comenta en la parte de abajo si quieres que sigan siendo con voz o solamente una vista de cómo vamos haciendo cada paso. Si quieres ver otro tutorial, ya no necesariamente de Blender, sino de cualquier otro programa de edición de video o edición de cualquier otra cosa, coméntalo en la parte de abajo. Vamos a hacer tutoriales de cualquier cosa que se les ocurra a ustedes, no necesariamente de Blender. Bueno, es todo de nuestra parte, muchas gracias y esperamos verlos la próxima.